El siguiente tema, el segundo tema del periodo entre guerras, es la crisis o depresión de 1929. Esa crisis de 1929 es muy particular porque la mayoría de las crisis se dan por falta de productos. En el caso de 1929 es por una sobreproducción industrial, que ya la vamos a ver. Hay que entender varias cosas. Primero, el mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, entonces había muchísimos cambios a nivel político y económico y los países europeos tenían un faltante de dinero. Estados Unidos se había convertido en la nueva superpotencia mundial, tenía las mayores reservas de oro del mundo, por lo que la gente empieza a utilizar de referencia para el tipo de cambio el dólar y ya no el oro como se utilizaba antes. Y todo el mundo empieza a ver a Estados Unidos como el guía de la economía. Esto crea como una suerte de euforia en el sector industrial y se empieza a producir muchísimo, muchísimo más de lo que se podía vender. Ya no habían colonias para conquistar, ya no habían nuevos mercados que explorar y eso empieza a generar una presión muy fuerte dentro de las industrias. Entonces, los precios de los productos empiezan a bajar mucho. Les explico con un ejemplo. Eso es como que usted tenga una fábrica que produzca 100 camisas y hay 150 personas. Entonces usted va a poder vender las camisas a un buen precio porque hay menos camisas que personas. Pero de repente lo que sucede es que habían tantas fábricas produciendo camisas que usted tenía 150 personas para que le compraran camisas, pero había producido 700 camisas. Entonces, para poder vender sus camisas, lo que tenía que hacer era bajar los precios. Las industrias les sucede eso, habían demasiados productos, había una sobreproducción industrial, entonces tienen que empezar a bajar los precios de los productos cada vez más y al final las empresas terminan quebrando. Eso produce un famoso viernes negro que es el crack de la bolsa de Nueva York, donde la bolsa de Nueva York quiebra, ¿verdad? Un montón de empresas quiebran, se producen suicidios de personas millonarias que de repente habían perdido todo su dinero y todo, y empieza una depresión económica bastante fuerte porque básicamente no había dinero para comprar. Entonces hay una baja en la demanda de productos, ya nadie puede comprar, había un exceso de productos, nadie puede vender y empieza a darse desempleo, empieza a darse pobreza, empieza a darse faltante de alimentos, empiezan a darse todas las características de una crisis, con la diferencia, insisto, en que esta se inicia por una sobreproducción industrial. Después de que cae, se da la caída de la bolsa de Nueva York, la caída de Wall Street, como se llama, los países en general empiezan a reaccionar ante la crisis. La principal reacción la tiene Estados Unidos. El presidente Franklin Theodore Roosevelt crea una política económica llamada el New Deal, el nuevo trato, que básicamente era para poner la economía a funcionar y se basa en algunas ideas muy particulares. Lo primero que hacen o la primera acción que toman es que el Estado intervenga en la economía. Entonces el Estado empieza a dirigir las acciones económicas, empiezan a crear obras de infraestructura, empiezan a poner a trabajar a la gente. Hay un ejemplo que utilizan mucho, que no necesariamente es cierto, pero que dicen que el Estado, Estados Unidos, empiezan a crear carreteras hacia lugares donde no había nada, pero la idea era poder contratar a las personas, poderlas poner a trabajar y que empezaran a ganar dinero para poder reactivar la economía, porque si la gente no tenía plata, nadie compraba productos y las empresas también se veían afectadas. Otra de las medidas que toman ellos es que empiezan a prestarle dinero a los empresarios y ciudadanos a bajo interés. Se empieza a controlar la llegada de productos desde otros países, se empieza o tratan de disminuir el Estado liberal, ¿verdad? Que el Estado realmente intervenga en la economía para poder reactivarla. Así más o menos, ¿verdad? Van saliendo de la crisis y poco a poco el mundo vuelve a ser el mismo. A nivel de Latinoamérica, y el resto del mundo nos afecta como nos habían afectado todas las otras crisis. Nos dejan de comprar productos, ¿verdad? En el caso de Costa Rica específicamente, nos dejaron de comprar café, bajó la producción de banano y la exportación de banano, y así sucedió en todos los países de Latinoamérica, porque los países ricos no tenían dinero para comprarnos. Al no comprarnos, aquí empieza a darse una recesión, ¿verdad? Bajan los salarios, hay despidos, se paga con tercerillas, todo lo que siempre sucede con las crisis económicas. Es muy importante que tengamos en cuenta que ese tipo de crisis es muy factible que sucedan actualmente, ¿verdad? Hay una
sobreproducción de algunos productos, valga la redundancia, y puede ser que los precios bajen a niveles que las empresas empiecen a perder dinero. Sin embargo, ahora con la dinámica del mercado globalizado hay un poco más de control y hay algunas formas, digamos, de contener una crisis por medio de la sobreproducción. Sin embargo, vean, por ejemplo, lo que ha estado pasando con la tecnología. La tecnología cada vez es más barata, las empresas tienen que buscar formas más cómodas de producir porque no pueden vender ya a precios tan altos. Sin embargo, para lo que a nosotros nos interesa, que es el tema de bachillerato, es muy importante que tengamos claro esas dos ideas que les dije al principio, que la crisis se dio por una sobreproducción industrial, se dio por la caída de las acciones en la bolsa de Nueva York o el viernes negro de Wall Street, y lo tercero es que la respuesta a esa crisis, la más importante, fue el New Deal, creada por el presidente Roosevelt en Estados Unidos y que logró reactivar toda la economía, principalmente la de Estados Unidos y después la del resto del mundo.